Hola, ¿qué tal, Palomar? Qué gusto tenerlos aquí el día de hoy. Cris, Dani, Eri. De verdad que esta temporada ha sido extraordinaria. Gracias a todos por sus comentarios, por sus preguntas incluso. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a ir cerrando este tema que da para muchísimo, pero que cuando hablamos de relaciones tóxicas, a final de cuentas y en este proceso, viene la pregunta de esta semana. Palomas, ¿cuál es la pregunta? ¿Perdonar o reconciliar? Todo suyo el programa. ¿Quién empieza? María. Los leemos en los comentarios. Ah, la verdad. Ah, gracias por Hoy no participar. vamos a hablar nosotras. Echamos la pedra. Yo ¿Quién creo que son como fases, ¿no? O sea, en mi apreciación es que reconciliarte es cuando ya perdonaste, o sea, cuando ya a lo mejor avanzaste o superaste la herida, el daño que te hayan hecho, y entonces ya puedes como avanzar a la siguiente fase que ya sería reconciliarte, ¿no? Con la persona. O a lo mejor ni siquiera es reconciliación, ¿no? O sea, puede ser que ya perdoné, pero pues simplemente ya no veo un futuro de una relación con esa persona o con esa organización o con quien sea, ¿no? Entonces, para mí yo creo que esencial es el perdón para la reconciliación, pero puede ser que aún perdonando no te reconcilies con la otra persona. Yo creo que es que otra vez, saben que la estructura también. A veces nos perdemos mucho en el significado de las palabras o lo que esa palabra representa dentro de la cultura en la que vivimos, o así. No sé, o sea, por ejemplo, el perdón, no sé ustedes, pero generalmente creo que lo tenemos asociado como o al menos yo que vengo como de una cultura que es más católica o algo así, es como que te perdone Dios, ¿no? Pero lo que va detrás de eso es una connotación de culpabilidad también. Entonces, cuando tú le dices a alguien, yo te perdono, lo que sientes de forma como abajo de la superficie es, yo estoy en una postura de superioridad ante ti para otorgarte un perdón. No sé si lo sientan así o yo soy la única loca, o sea, eh, por eso a mí me gusta más la palabra reconciliar, porque reconciliar es, nos estamos viendo como iguales, o sea, los dos tenemos cierta responsabilidad de lo que estamos creando, que pudiera ser un conflicto, pero desde este punto de postura de adulto consciente, pues estamos haciendo las paces para poder darle la vuelta a esto. No sé qué piensen. O sea, creo que muchas veces, digo, el perdón no es malo y depende del contexto en donde lo utilicemos, pero cuando venimos de una cultura que el perdón va como muy de la mano de la culpa o de yo estoy bien y tú estás mal, tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo empleamos o cómo lo utilizamos. No sé. Y Dani, Ok. Y Dani, ok, ¿y tú entonces dinos? sigo yo. Entonces digo, perdonar o reconciliar, la palabra perdón, sí, como que tiene sus asegúnes, tiene sus asegúnes. Se me hace una palabra muy fuerte, es una palabra muy fuerte y tal vez justamente es por los contextos en donde justamente lo estamos teniendo, pero es una palabra muy fuerte. Cuando he escuchado la palabra necesito perdonarme, ay, pues ¿qué hice, no? O sea, ¿qué hice tan malo? O sea, ¿qué hice tan malo? O sea, imagínense que acá la culpa, ¿qué hice tan malo que necesito primero perdonarme yo para después perdonar a los demás? Ay, carajo. O sea, se me hace, es muy fuerte. Entonces sí, la palabra reconciliación, de hecho, desde el programa anterior la palabra me hizo mucho clic, mucho sentido y sí, me hace sentido en esto que tú también dices, Cris, en esa sintonía de estar iguales donde uno hizo y el otro permitió, yo también permití y bueno, también está en mí en decir, bueno, ok, esta situación que no fue nada agradable para mí, ya no es necesaria traerla y seguirla teniendo en mi vida o seguirla repitiendo, tenerla aquí en mi mente. No sé ustedes, querido Palomar, público conocedor, de repente la situación es que aquí en la cabeza mentalmente dice sí,
O sea, ya no debe de estar, no debe de ser, no debe de continuar, es correcto, ya dimos la vuelta, ha pasado mucho tiempo, cambiamos la hoja, pero tu cuerpo, tus tripas o en donde se aleje la emoción, todavía ahí sigue. Y significa entonces que hay algo que duele, hay algo que incomoda y que no podemos pasar a esa palabra, a ese verbo que es reconciliar y muchísimo menos a un verbo muchísimo más amoroso y muchísimo más compasivo como es el de perdonar. No sé. Hasta ahí voy en la filosofía. A ver, mientras las escuchaba, yo siempre tuve problema con la palabra perdón y siempre busco el significado y después me pierdo y como que no lo retengo, o sea, con el tema de esa palabra como me hace ruido, ¿no? Pero justamente perdón es el resignificar esta ofensa recibida, ¿no? Que es o sea, que el perdón iría hacia uno mismo, ¿sí? Iría hacia uno mismo para después reconciliarme con el otro, ¿sí? Ahora, bien como bien dice Cris, yo coincido totalmente y no estoy loca, pero sí soy paloma. Eh, eh, tenemos muy integrado el tema del perdón, hacerlo desde una altura mayor que la otra persona, te perdono. Y en realidad el perdón es perdonar esa ofensa recibida en el sentido de que ¿por qué me permití yo misma en ser ofendida? ¿Sí? Entonces, porque la culpabilidad viene desde ahí, ¿no? Porque uno empieza, ¿por qué yo me lo...? Y la iglesia también dice, ¿no? ¿Por qué yo? Por mi ¿Por qué? culpa, por mi culpa. Exacto, Por mi gran culpa. también nos enseñaron eso, ¿no? Entonces, es verlo desde otro lugar, es ver por qué permití esa ofensa o qué me pasó a mí para que esa ofensa llegue a mí. Y ahí está el trabajo del perdón para después sí reconciliarme con el otro, como bien decía Seri, que quizás después yo no me reconcilio con el otro, pero trabajé eso, el otro vino a mostrarme eso y yo trabajé eso en mí y el otro es el otro y hará su propio camino. ¿Sí? Pero esto del perdón hay que ubicarlo bien donde tiene que ir, porque estamos bastante mal enseñados al respecto, ¿eh? O sea, vivimos culposos y miedosos gracias a muchas cosas que nos han metido en la cabeza, nos han metido, pero como un chip imposible casi, o casi imposible de sacar. Entonces está buenísimo hablar de esto, de este tema y poner las cosas en su lugar, ¿no, Paloma? El perdón no lo veía como, hasta ahorita que las escuchaban, o sea, nunca lo he visto así desde acá arriba, te perdono, ¿no? Te concedo mi perdón. Y yo más bien lo veía como, o sea, al mismo nivel, más bien hasta como un regalo, ¿no? O sea, en el sentido de regalo de que alguien, si te pide alguien perdón, es al final porque está reconociendo que te hizo un daño, ¿no? Y es el aceptar de que yo también reconozco que me hiciste el daño, pero podemos avanzar, ¿no? O sea, es como el dejar ir al final, ¿no? Entonces, lo veo de ese lado. Y también, y a lo mejor puede ser también influida por la religión, ¿no? Porque al final, pues también yo crecí en la religión católica, ¿no? Pero más bien siento que es como a lo mejor es el significado que le damos cada quien, ¿no? O sea, para mí es justo dejar ir, ¿no? Y como decía Dani, también tú, o sea, al final hay cosas que a veces tú misma te pudiste haber traicionado y te perdonas, ¿no? Es esa compasión también, ¿no? O sea, pudiera ser como mezcla del perdón, ¿no? Más que como, yo estoy en un nivel más alto para poderte perdonar, no, es simplemente como, ¿no? Entiendo que me hiciste daño y avanzamos, o a lo mejor entiendo que me hiciste daño y no avanzamos, ¿no? Ya hasta aquí quedamos. Fíjense cómo hay palabras que vienen, yo las veo, es como si está la palabra aquí y vienen acompañadas de otras, aun cuando las queremos expresar. O sea, por ejemplo, ahorita Erika que lo está escuchando, yo decía, y aún así le estoy otorgando al otro, o sea, entiendo que el otro me hizo daño y no pasa nada. O sea, seguimos en la parte, o sea, no nos damos cuenta de eso, pero seguimos en la parte de lo que el otro me hizo y no pasa nada, estoy en paz con eso. ¿Sí me explico? O sea, llegamos a lo mejor al mismo resultado, pero la forma en cómo llegamos al resultado es distinta. Por eso a veces, por ejemplo, bajarlo al cuerpo es, no sé, o sea, si cerramos los ojos y yo digo, te perdono,
sea, y sentirlo en el cuerpo. ¿Cómo se siente eso? ¿Te perdono o quiero reconciliar, quiero que nos reconciliemos? Completamente distinto se siente en el cuerpo. Porque te perdono es algo que está en mí dártelo a ti. Pero si quiero que nos reconciliemos, nos tenemos que tener a los dos juntos, haciendo lo mismo. Entonces, digo, yo sé que son hábitos y son maneras del día a día. Obviamente, cuando alguien dice me perdonas, pues sí, o sea, sí, pero las palabras que vienen detrás, a veces no las alcanzamos a ver y eso hace que incluso estemos a veces en una postura de mucho mayor apertura para llegar a una reconciliación, desde el simple hecho de cómo lo vamos a decir, porque eso también tiene una energía, aun cuando eso no sea tu intención, ¿no? Oye, oigan, chicas, y, ven, Suéltalo, Gaby. es que estoy pensando de que, ay, te pido perdón y todo esto. Y hay ocasiones en que uno, discúlpenme lo que voy a decir, trae el veneno en el sentido de que uno se siente ofendido, agredido, todo, ¿no? O sea, uno como que en algún momento está, si tal vez no esperando el perdón, que la otra persona venga y te pida una disculpa o un perdón, tú traes esa situación y tal vez la otra persona ni enterada, ni, bueno, vive muy feliz, está en otra situación, ni cuenta se dio que tú estás ofendida, agredida, mal viajada, desenamorada, lo que sea. Y es cuando digo, bueno, ¿hasta dónde está nuestra capacidad para poder entender y esperar un perdón de los demás cuando creo que el perdón es para nosotros, ¿no? De permitirnos sentir esa emoción o porque no supimos en ese momento poner un alto, un hasta aquí, un detente, me voy, lo que sea, ¿no? Y tuvimos a bien recibir, porque aceptamos el regalo, o sea, cada quien acepta los regalos, ¿están de acuerdo? O sea, eso también hay que decirlo. Pues me lo compré, ¿no? Me compré la ofensa, me compré lo que quieran porque me tocó la herida, porque estaba vulnerable, porque estaba como quieran. Acepté el regalo. Tengo el regalo, la otra persona vino y la otra persona únicamente da lo que tiene y lo que puede dar. Y yo también lo recibí desde ese lugar, desde el lugar de mi herida. Por eso me ofendí y por eso me duele. Entonces, en el perdón, ¿me debo de perdonar o me debo de reconciliar conmigo? ¿Debo de perdonar al otro? ¿Debo de aceptar las disculpas? No sé, como que, ¿sabes? Me dio mucho, aquí mucho sentido estas cosas, no sé. Ahí lo dejo porque me está transitando aquí las cosas. Para mí la Disculpen. pregunta ahí sería, Gaby, ¿cuántas veces te ha pasado con alguien que tienes una situación así, un regalo que no querías que te dieran, un malentendido o algo así? Y lo que haces después de esa acción determina que esa relación se fortalezca o se debilite. No, sí, claro, ¿no? Tendríamos que hablar de la comunicación efectiva también, ¿Tienen porque tiempo? Traigan café y galletas, por favor. no, o sea, es eso, o sea, por ejemplo, no sé, hay veces que te dicen, ¿ya has tenido un encontronazo con esa persona? Porque si no, todavía no la conoces. ¿Me explico? O sea, lo que haces después es porque todos somos susceptibles y todos somos vulnerables a cosas y la otra persona no sabe que a veces no sabe ni siquiera que nos duele y a veces pisa esa llaga, pero el que tengamos la capacidad de decir, oye, hey, me dolió y que a lo mejor la otra persona te diga, oye, ¿sabes qué? Una disculpa, No no sabía. sabía que te estaba pisando una llaga que a lo mejor, pues sí, o sea, yo la pisé, pero pues también influye mucho el que la otra persona tenía una llaga expuesta, ¿me explico? O sea, sí, es como esta parte de estar calibrando a veces, ¿no? O sea, de sí, o sea, tomo mi parte de responsabilidad, pero también qué tanta parte de responsabilidad está tomando la otra persona de que había algo ahí que le hace sentir mal, que esa es la parte de reconciliar. Pero también necesitamos esas situaciones para darnos cuenta, pues, con quién sí, con quién no. Totalmente. Más bien para ver cuáles son expectativas o suposiciones, ¿no? O sea, como tú No, decías, si no lo hablas, o sea, si tú supones que la otra persona está entendiendo que te pisó una llaga,
pues el otro se va a seguir con la idea de que no pasó nada, ¿no? Entonces, es esa parte de hasta dónde tú también estás haciendo juicios o creyendo que el otro te está entendiendo, ¿no? Entonces, igual, o sea, tienes razón, comunicación, ¿no? Entonces, baja también tus suposiciones o expectativas de que el otro te entienda al 100% si no hay comunicación. El pedir disculpa ahí, coincido, Gaby, pedir disculpa me gusta más, o sea, te hace responsable de tus actos, porque más allá de cómo esté el otro, uno se tiene que hacer responsable de los propios actos y de cuánto afecta o mejora la vida de la otra persona, ¿sí? Entonces, en esto de pedir disculpa es una gran reparación, ¿sí? De eso que yo hice doler al otro porque el otro es responsable de su propio dolor, sí, pero también uno es responsable de cuánto empatizo con el dolor del otro y cuánto voy a cuidarme para cuidar al otro en no lastimarlo. Muchas veces suceden cosas sin ánimo de hacerlo. Y ahí también vale muchísimo el pedido de disculpa, porque es una reparación. Y si no hay reparación, no hay reconciliación. ¿Sí? Ese es mi punto de vista respecto a esto, ¿verdad? Oiga, y a veces qué importante es pedir esas disculpas o que te den esas disculpas, pero eso no significa que haya una reconciliación, es decir, volver a retomar la amistad, la relación que haya sido. O sea, sí acepto las disculpas, pero adiós, que te vaya bien, ¿no? O sea, Pero está buenísimo, pero está buenísimo sí. quien pide disculpa y uno aceptarla y ahí resignificar la relación, porque quiere decir, como decía Cris, si no pasa nada, o sea, ¿de qué postura puedo yo tomar o cómo puedo madurar yo la relación? Muchas veces es a través de los conflictos. Cuando no existe un conflicto, está todo muy superficial, ¿eh? Ahora, cuando nos empezamos a conocer un poco más en profundidad, el conflicto aparece, ¿sí? Claro. Y cuanto más me importa es de dónde viene el conflicto, ¿cómo no voy a aceptar esa disculpa? ¿O cómo no voy a dar la disculpa? ¿Sí? Porque está buenísimo, porque estamos creciendo, si lo entendemos de ese lugar, estamos madurando, ¿sí? Estamos madurando en muchas cosas, ¿no? Principalmente en nuestra alma, pero bueno, yo creo eso, ¿no? Y está buenísimo aceptar y tener la humildad de aceptar esa disculpa y la humildad de darla. Y también que es bien difícil, incluso para la persona que se siente agredida, es bien difícil decir, hey, pisaste algo que a mí me duele. O sea, porque eso también es un riesgo. Es que lo que está que es como paradójico, es como, pone en riesgo mi relación contigo, decir, hey, pisaste algo que me duele. Pero el no decirlo también. Y creo porque, que es peor, ¿no? porque eso hace que yo diga, no, porque si me pisa, mejor ni me paro por ahí, ¿no? Entonces, volvemos al mismo punto, que era lo que decía Dani, eso, tanto uno como otro te da una posibilidad de aprender de eso. El punto es desde qué punto quieres aprender, o sea, porque lo más maduro sería poder ser honesto con alguien que te importa. Obviamente no le vas a andar diciendo a todo el mundo, oye, lo que hiciste me duele, pues si me vale gorro, pues él sabrá y yo veo conmigo misma cómo reconciliarme conmigo misma y por qué me pisó ese callo, ¿no? O sea, pero si es una persona que verdaderamente estimo, pues el tener los pantalones de ir a decir, oye, esto que hiciste no me lo esperaba, o esto que hiciste me dolió en lo más profundo porque yo pienso esto, esto y esto y esto de ti, o de plano, nunca pensé que tú hicieras algo así. Y la razón por la que me estoy atreviendo a decírtelo es porque me importas, porque a veces se nos va del radar el que la otra persona está también siendo muy valiente al venirte a decir algo que no le pareció, porque nos enchilamos, luego lo ves a la defensiva. O sea, bueno, me han contado, no sé si les ha pasado La a prima de una ustedes. amiga, la prima de una amiga. Sí, sí, sí. Sí, Oye, al final ahorita también para la reconciliación, como tú decías, o sea, voy, me expongo, te digo, me dolió esto, es que el otro acepte, esté como al mismo nivel para escucharte y para aceptar su participación, ¿no? O sea, decir, ah, sí, ok, ya te entendí, vamos
a trabajar la reconciliación, ¿no? Pero si no, y también es algo que no ve, pues no puede haber reconciliación, ¿no? Necesitas del otro lado una apertura. O que Oye, considere Y que no aunque hizo lo nada, vea, a ¿no? lo mejor decir, pues sí, o sea, son las consecuencias de mis actos también. O sea, hay veces que son actos que es un parteaguas. Ujú. justo, Entonces, pues bueno, te pido disculpas y acepto que a lo mejor la relación hasta aquí llegó o la relación de amistad, de pareja, de sociedad, de lo que sea, esto ya se quebró tanto que ya no hay como hard feeling, o sea, no hay cosas, sentimientos feos entre tú y yo, pero ya de aquí para adelante, cada quien por su lado, que también es válido. claro. Sí, hay mucha gente que también se escuda en el yo soy así. Entonces, en este yo soy así, hay una gran respuesta de decir, bueno, yo soy así, no me interesa lo que te pasa. Entonces, esto de la comunicación efectiva está buenísimo que de traerlo a colación porque todo es comunicación, ¿sí? Y cómo me comunico y demás. Y qué utilizo de escudo para no enterarme de que realmente hería a alguien, ¿sí? Porque es muy difícil, o sea, bajar muchos decibeles hacia la humildad y decir, me equivoqué. ¿Sí? Entonces es ahí donde nosotros mismos nos enfrentamos con nuestro propio ego, ¿no? Ah, bueno, si te dolió es porque anda y trata tu herida. No, 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 a ver, ¿sí? No, no es así. Hagámonos responsables de nuestros propios actos, ¿sí? Esa es la idea, y de comprender, entender al otro que tiene una herida, todos tenemos heridas, y que en algún momento, si yo fui y no me interesé por la herida del otro, en algún momento me va a pasar a mí, va a pasar con mi herida y voy a esperar la disculpa del otro y no va a suceder. Entonces ahí vieron como la vida te va dando de comer de tu propio alimento, ¿no? O sea, una cosa así, porque te va mostrando, ¿ves? Te das cuenta que esto no lo debías hacer y ahora que lo pasas en carne propia te das cuenta que hay que reparar. Bueno, la vida tiene estas cosas hermosas, ¿no? Que nos va mostrando de diferentes maneras cómo aprender. La vida es nuestro padre-madre enorme que nos alcanza este gran aprendizaje. Pero yo, Oigan, ahorita sí, que va, escuchaba a Dani, nada más, es que va relacionado a lo que decía Dani. Decía, hacerte cargo de que tú pisaste en algún punto en el que la otra persona sintió la herida que traía a flor de piel, ¿no? Pero también a veces es muy complejo cuando te encuentras una persona que trae heridas expuestas por todos lados. O sea, que dices, es que tengo que andar caminando con algodoncitos porque todo, que creo, y ahí sí lo voy a ser honesto, o sea, yo sí, a lo mejor pues, perdón, el segundo es discúlpame, sí entiendo que estás herido, pero el cuarto o quinto ya digo, pues es que mejor paso por otro lado. ¿Sí? claro, claro. Entonces, también a veces es válido, o sea, es válido decir, ok, sí entiendo que está sufriendo o que está herido, a lo mejor ya hice por escuchar, hice por darle un curita, un vendaje, lo que sea, pero resulta que se le abrió ahora la de acá y ahora la de acá, entonces llega un punto en que también para la persona que va transitando por ahí es cansado y dice, ¿sabes qué? Creo que aquí o mejor le acerco a un médico que venga a suturarle las heridas o lo llevo al hospital, pero yo ya no puedo seguir pasando por aquí porque siempre se va a sentir ofendida o ofendido, ¿no? O sea, también eso es responsabilidad. Totalmente, para eso existen los médicos, ¿no? Y Y los médicos de alma también. pero que en realidad acercarle a un médico, como vos decís, también es interesarme respecto al otro, de acercarle una herramienta de la cual yo no estoy dispuesto o no sé cómo dársela. Pero en ese acto me estoy interesando por el otro, tengo una actitud empática. Yo hablaba desde otro lugar, ¿no? Cuando no hay esa actitud empática, y ahí sí, el que está herido, claro que está esperando la reparación, ¿sí? Porque sabe, el que está herido sabe esa disculpa lo va a sanar, va a ir sanando esa herida, ¿sí? Que después las relaciones
como decís, ¿no? El par de aguas y la vida es la vida y hay muchos caminos, ¿no? Pero digamos que es muy interesante que haya reparación, ¿sí? En todo sentido, ¿eh? Reparación histórica, bueno, en mi país, bueno, reparación histórica, ¿sí? Reparación cultural. La reparación eh, nos, nos hace personas eh, menos, menos heridas y menos hirientes, porque también cuando uno recibe muchas heridas, después uno las quiere soltar por algún lado y va hiriendo en el camino, ¿no? Ahorita se me ocurría como un contrato cuando decías la reparación, hasta casi casi la persona ofendida tendría que estar de acuerdo con la reparación, ¿no? O sea, porque al final, o sea, si no, no va a haber reconciliación. O sea, si yo digo, bueno, pisé así, entonces ahora lo que voy a hacer así. Y si la otra no era lo que esperaba, ¿no? Como para reparar, entonces no va a haber reconciliación. Entonces lo tienen que platicar cuál es realmente esa reparación, ¿no? La disculpa es una reparación. La disculpa, la disculpa. Después, bueno, el otro verá si la acepta, no la acepta, cómo tiene que seguir, ¿no? Esa es mi manera de pensar, ¿no? Y que tiene que ver con los valores también, ¿eh? Con los valores que tiene cada uno, ¿sí? Para la reconciliación yo lo veía más, sí, como tú dices, primero la disculpa, pero ¿cuál es el camino, no? Si el problema es a lo mejor que, no sé, cuando te hablo no me contestas, ¿no? Por decir, ¿no? ¿Cuál es la reparación, ¿no? De esa ofensa? No, poniéndola así muy, muy exagerada, ¿no? Es que no Y se me el viene a la proceso mente es que me hables con no contestes. sé, o algo así de que Que cuando te contéstame. llamen, mira, O, no sé, pregúntame cómo estoy, cosas así. No, ¿Cuál es la reparación en el sentido? No, lo estoy poniendo muy burdo, o sea, no es claro. esa la realidad, pero lo que quiero decir es, esa reparación es algo a lo que te estás comprometiendo, ¿no? O sea, si en algo fallaste o los dos fallaron, ¿cuál es el plan para que esto no vuelva a suceder? Está bien la disculpa, pero trabajan en conjunto esa reparación, ¿no? Si no hay reparación del otro lado, no queda otra íntegramente que ir hacia uno mismo. Siempre vas a ir si hay reparación del otro lado, si no hay reparación del otro lado, siempre hay que ver qué es lo que te dolió. Siempre es ir hacia uno mismo, hacia adentro. Por más que haya reparación, y si no hay reparación, más adentro todavía, porque tenés que trabajar solo con esa herida, ¿sí? Sin la ayuda de la reparación de quien El te otro. hirió. Claro, es más intenso todavía. Pero sí concuerdo Paloma, con eso de disculpas sin cambio de conducta, es una estafa. O No hay sea, reconciliación. no hay- es una etapa. sí. Paloma, se nos está acabando el tiempo, perdonar o reconciliar. Finalmente, Eri, Dani, Cris, perdonar o reconciliar. Para cerrar. Vivir y y aprender. Gracias, Dani. Yo tomaría lo que dijo Dani, perdón, sanar y reconciliar. Cris, Yo voy a hacer una respuesta muy psicológica. Depende. ¿de qué, Cris? Depende del contexto y cómo estemos empleando la palabra. Pero más bien creo que fuera de los términos es ponernos siempre si queremos llegar a un acuerdo o que formar paz entre dos personas, vernos desde el mismo nivel. Ok, yo me quedaría con perdonarnos y reconciliarnos. Y lo demás ya vendrá por añadidura. Primero nosotros y después lo demás es ganancia, chicos. Así que, público conocedor, ¿con qué se quedan el día de hoy? Déjenos por favor sus comentarios y ¿qué creen? La próxima semana tenemos un gran invitado. Por favor, no se pueden perder este capítulo. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, comenten, nos da mucho gusto recibir todos sus mensajes. Así que, Cris, Dani, Eri, un placer estar con ustedes. Nos vemos. Hasta Bye. luego.